Tal hermanos? Buenas tardes, espero que estén disfrutando de hoy, día martes 28 de abril, y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del versículo del día de hoy. Espero que lo hayan leído y quisiera animarlos si no lo hicieron o si no lo han estado haciendo a que en las mañanas procuren leer el versículo del día y estén pensando en él y vayan reflexionando, aun si fuera posible, tal vez para algunos les funcione, tal vez hacer apuntes o alguna especie de puntos o de algo que les llamó la atención o en qué los hace pensar o qué les dice Dios o qué habla el pasaje de Dios a través del versículo del día y esto les puede ayudar como un ejercicio para ir desarrollando esta cultura de meditar en la palabra de Dios y ejercitándonos en esa. Yo por lo pronto les voy a compartir mis apuntes, mi reflexión acerca de este versículo que está en Proverbios. Me encanta Proverbios, lo práctico, lo profundo en muchas ocasiones, cómo verdades tan complejas y tan grandes pueden estar contenidas en pequeñas porciones y podríamos seguir encontrando mucha riqueza todos los días en el libro de Proverbios. Ahora es en el capítulo 16, versículo 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pasajes como este pueden ser muy atractivos, sobre todo cuando se sacan de contexto y han sido mal utilizados. Por otro lado, si nos vamos al extremo opuesto, podríamos ignorar pasajes como este, donde claramente Dios está ofreciendo o proponiendo una bendición para nosotros, de acuerdo a un principio establecido por Él mismo. Y no podemos negar que Dios también quiere bendecirnos, que Dios es un Padre. Esto no quiere decir necesariamente que vamos a caer en un extremo de creer en una teología, en una doctrina donde lo único que Dios quiere y la meta superior para el hombre es tener bendición en la tierra. Sin embargo, pasajes como este existen en la palabra de Dios, pero hay que encontrarle su contexto correcto y entender lo que la Biblia está diciendo realmente, y también qué define la Biblia como éxito o cuál es el resultado de estar caminando en las cosas del Señor. Entonces quiero reflexionar un poquito los versículos que están anteriormente. En el versículo 1 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Versículo 2: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Y ahora sí, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Es importantísimo siempre considerar el contexto de los versículos donde quiera que estemos, los versículos anteriores y posteriores, entender también el consejo de la palabra de Dios, no solamente en una pequeña porción, aunque reflexionemos en ella o meditemos en solo un pequeño pasaje como ahora, pero tenemos que considerar el resto de la Biblia que nos habla del carácter de Dios. Aquí, en este caso, podemos entender algunas cosas. Dice, podemos hacer planes. Todos hacemos planes, todos tenemos ideas, algunas mejores que otras. Hay gente que es muy brillante, hay gente que es muy inteligente, muy capaz, por dones que Dios mismo les dio, que son naturales, otros han permitido, Dios ha permitido que desarrollen, que aprendan, que viajen, que convivan con cierto tipo de personas o contextos, en la familia o en empresas, o amistades que han permitido que gente sea muy brillante, muy capaz. Pero lo que está diciendo aquí es que la respuesta correcta en comparación a nuestros planes, la respuesta de Dios es diferente y siempre es superior. No importa qué tan elevado sea nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar, de entender, de estudiar, de analizar, si comparamos toda nuestra capacidad con la de Dios, bueno, no es nada. En realidad palidece y la sabiduría de Dios resalta muchísimo más. En el versículo de Dios lo que nos está diciendo es que según nuestra propia opinión podemos creer que nuestros caminos son limpios, o como dice aquí, la gente puede considerarse pura según su propia opinión. ¿Qué está diciendo esto? Que la gente pensamos que nuestras intenciones siempre son las correctas, que nuestra motivación para hacer las cosas
es pura, como dice en esta sección, que nuestro corazón es limpio. Y bueno, tanto nuestras ideas como nuestras intenciones no necesariamente son la guía, la pauta para tomar las decisiones. Sin embargo, esos son los dos caminos que se nos han enseñado a seguir. Tus propias ideas, tú construyes tu destino, tú eres el arquitecto, tú eres el dueño, tú eres el líder y toda esta idea. Y por el otro lado sigue tu corazón, la autenticidad está sobrevalorada, sigue tus sueños y todo esto. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que nuestro corazón y nuestra mente pueden ser engañosos y que no necesariamente sabemos lo que es lo mejor. Dios sabe qué es lo mejor. Dios nos conoce, Dios sabe nuestra necesidad, sabe cómo funcionamos. Y todavía, como todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él, Él conoce las más profundas intenciones en nuestro corazón, aún las que no son ocultas a nosotros. Entonces, que podemos entender en el versículo 3, por el contexto que nos está diciendo, es que Dios tiene mejores ideas que las nuestras y Dios tiene intenciones puras realmente. Nosotros no. Tenemos que partir de allí. Nuestros pensamientos, por más elevados y complejos y prudentes o enriquecidos que puedan ser, nuestros pensamientos no se comparan a los de Dios. Los caminos de Dios siempre son más altos y sus intenciones son verdaderamente puras. Sus ideas son mejores. Su corazón siempre es para bien. Él es un Padre que es justo, que es bueno, que es santo, que no va a tolerar el pecado, que no va a buscar algo egoísta o algo solamente que beneficie a una sola persona, aunque a veces Dios nos bendice de maneras increíbles que no merecíamos. Pero Dios tiene un panorama completo y debemos de considerar la sabiduría de Dios. Por eso es que el versículo 3 nos está diciendo: pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor buscar sus planes, sus ideas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay que preguntarle a Dios, hay que consultar con Dios. Aún en las cosas más mínimas tenemos que entrenarnos, ejercitarnos a realizar este hábito. Dios, ¿tú qué piensas de esto? Señor, ¿qué opinas? Dime cuál es tu plan, dime cuál es tu dirección en esto. ¿Qué hago? ¿Hacemos esto o en esto? ¿De qué manera invertimos el dinero? ¿Cuál es la mejor escuela para mis hijos? ¿Cuál es el mejor sistema educativo? ¿Qué debemos hacer en la iglesia con tal cosa, con tal ministerio, en mi negocio, en esta decisión que tenemos que tomar? Por ejemplo, ahorita con tanta situación tan compleja en el mundo, pero en particular en nuestro país. Dios, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas? Guíame tú. Hay que consultar a Dios, hay que preguntarle. Y esto lo hacemos en oración, literalmente así, diciéndole: Dios, ¿qué hago? O sea, ayúdame, por favor. Hay que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, buscar ahí, no solamente como una enciclopedia, buscar un tema y ver qué nos responde Dios, sino al conocer el contexto, al conocer el consejo de Dios de una manera más amplia, y entre más lo hagamos, más vamos a entender el carácter de Dios y vamos a poder discernir cuando las cosas no corresponden a su voluntad o a su carácter. Hay que pedir consejo al que tiene experiencia y sabiduría. Hay que buscar también consejo y dirección con los hombres y mujeres que van adelante de nosotros en las etapas de la vida, los hombres y mujeres piadosos que tienen temor de Dios, que conocen de Dios, que conocen la palabra de Dios y que nos van a decir la verdad, y no necesariamente lo que queremos oír, sino nos van a decir lo que nos conviene, lo que es para nuestro bien. Cuando busquemos al Señor y pongamos todas las cosas en sus manos, entonces vamos a tener éxito, entonces vamos a estar en el mejor lugar que podamos estar, y Dios nos va a guiar. Y Dios nos promete que cuando lo ponemos a Él primero y cuando Él es el que va dirigiendo, todas las cosas van a estar bien, de acuerdo a su voluntad, a sus planes, para su gloria, y nosotros vamos a estar en un lugar bastante, muy seguro, porque esa es la promesa que nos está haciendo. Él nos quiere bendecir definitivamente, claro que sí, con sus propósitos primero, con el objetivo primario de moldearnos a la imagen de Cristo, pero también como un Padre bueno que bendice a sus hijos. Que Dios los bendiga.